Un poco más aquí. Y José Ignacio. Más fuera, sí. Bien, ahí. Algunos sin poder hacer. Pero por los autos. Nosotros yo creo que los jóvenes. Igual sí. Egun on danori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Hace casi 4 meses les convocamos para anunciar la celebración en esta ciudad de la Conferencia Internacional de Cambio Climático Change the Change, Cambiar el Cambio. Una iniciativa ambiciosa que nacía con la vocación de ser la aportación de Euskadi al debate global sobre esta gran amenaza a la que se enfrenta nuestro planeta y nosotros como especie. Les anunciamos también que era nuestro propósito y nuestra ambición contar con las y los mejores especialistas en la materia, para aprender con sus conocimientos y experiencias y para conocer los proyectos e iniciativas que se están aplicando con resultados positivos en otras partes del mundo. Las instituciones estamos presentes en esta rueda de prensa y que coorganizamos la cita, el Gobierno vasco, Diputación Foral de Guipúzcoa y Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, decir también que está coorganizada esta conferencia por el Gobierno de España. Podemos comunicarles hoy que aquel propósito ha cristalizado en una conferencia de primer nivel y verdaderamente internacional. Del 6 al 8 de marzo, Euskadi va a acoger el evento más importante sobre el cambio climático en el ámbito europeo en el año 2019. En estas 3 jornadas vamos a tener la gran oportunidad de escuchar en directo a ponentes y especialistas que están a la cabeza de las estrategias para frenar los efectos del calentamiento del planeta en cada uno de los 8 ámbitos de actuación que se abordarán en la conferencia. Ciencia, regiones, ciudades, sostenibilidad, economía, energía, educación y cultura y liderazgo de las mujeres. Esaten nuenez, 3 jardunaldi hauetan aukera ezin hobea izango dugu planeta berotzearen ondoriozko efektu bat geldiarazteko estrategietan aditua diren islarieri eta espezialistei zuzenean entzuteko. 8 jarduketa eremu landuko dira, zientzia, eskualdeak, hiriak, jasangarritasuna, ekonomia, energia, hezkuntza eta kultura eta emakumeen lidergoa. No voy a repasarles todo el programa que tienen a su disposición, pero sí quiero destacar que en la sesión de apertura tendremos a una de las personalidades que antes advirtieron de las implicaciones del cambio climático, el prestigioso economista y académico británico Nicholas Stern, junto a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Durante 3 días contaremos con investigadores y científicos punteros en el campo de la meteorología y con ministros y ministras de regiones como Escocia, Lombardía, Baden-Württemberg y Dinamarca Central, en la vanguardia en la materia de cambio climático, así como la presidenta del Gobierno de Islas Baleares, Francina Armengol. El papel crucial de las ciudades va a ser abordado por personas de la talla de Joan Clos, de ONU Habitat, y los alcaldes de Sevilla, Lovaina, Lisboa y la teniente de alcaldesa de Madrid. La cuestión de la sostenibilidad tendrá un panel específico con destacados expertos, entre ellos la excomisaria de Clima de la Unión Europea y exministra de Dinamarca, Connie Hedegaard. Lo mismo puede decirse del nivel de los ponentes de los paneles sobre economía, energía o educación. Todas las grandes organizaciones mundiales involucradas en la salud del planeta, el Fondo Mundial para la Naturaleza, ACNUR, la OMS, Greenpeace, RAR, ECODES, entre otras, participarán
al máximo nivel. De hecho, la sesión de clausura contará a cargo de Vani McDiarmid, directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, y acabamos de sumar a Silvia Early, conocida como la Dama de los Océanos, prestigiosa oceanógrafa de National Geographic y reciente premio Princesa de Asturias de la Concordia. El cambio climático tiene muchas facetas y todas ellas, desde las migraciones por motivos climáticos, las repercusiones en el empleo y en la producción o en la salud, van a tener reflejo en Change the Chain. Estos paneles temáticos se completarán con unas sesiones especiales que hemos denominado Héroes y Heroínas del Planeta, personas que han puesto en marcha proyectos novedosos contra el cambio climático, como Ursúa López Flamarique y Ana Payo, de la Red de Científicas por el Cambio Climático, participantes en la expedición a la Antártida, o Andoni Aduriz y Ángel León, el conocido como Chef del Mar, que nos hablarán de las repercusiones del calentamiento global y la contaminación de los océanos en la alimentación, o Leila Akoroglu, diseñadora australiana y gran adalid de la moda sostenible, sin olvidarnos de la perspectiva del arte y la cultura, que serán abordadas por la escultora Cristina Iglesias y la comisaria de exposiciones Lourdes Fernández, y de la comunicación y divulgación con Mónica López, presidenta de la Asociación de Comunicadores de Meteorología y responsable del tiempo en Televisión Española. Como ven, es un programa con personalidades de primerísimo nivel que tendremos la gran oportunidad de que estén presentes aquí en Donostia San Sebastián. Queremos que la conferencia se amplifique con esas llamadas de atención que nos están dando el medio ambiente sobre los efectos perturbadores de la acción humana. La semana pasada, la Organización Meteorológica Mundial confirmaba, por si hubiera dudas sobre el calentamiento global, que los 4 años últimos han sido los más calientes desde que existen registros, coincidiendo también con las más altas concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero. Euskadi es una parte minúscula del planeta, pero lo que cada uno de nosotros hagamos o dejemos de hacer en esta materia suma o resta a la respuesta a un desafío global que nos afecta también muy directamente. Ingurumen sailean urteak daramatzagu aurre ikusten zer nolako eragina izan dezaken klima aldaketak gure lurraldean. Egindako proiekzioetatik ondioroztatzen diren inpaktuetako batzuen adierazten duenez, neguko temperatura minimoak eta udako maximoak igoko dira eta euri kopurua 15% eta 20% artean gutxituko da mende amaierarako. Como saben, desde el Departamento de Medio Ambiente y la Sociedad Pública IOBE llevamos trabajando desde hace años en prever cómo nos puede afectar el cambio climático dentro de la estrategia Clima 2050. Y hemos elaborado un atlas climático con datos diarios del periodo 1971-2015 respecto a 4 variables básicas: precipitación, temperatura media, temperatura máxima y temperatura mínima. Sobre este atlas se realizan proyecciones de cambio climático para el siglo XXI, siguiendo las pautas de elaboración del Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el ámbito internacional. Y algunos de los impactos que se derivan de las proyecciones para nuestro territorio son las siguientes: aumento de las temperaturas mínimas en invierno y de las máximas en verano. Para finales del siglo XXI se espera que las temperaturas mínimas extremas se incrementen entre 1 y 3 grados durante los meses de invierno, mientras que las temperaturas máximas extremas aumentarán 3 grados Celsius durante los meses de verano. En invierno, el número de días helados disminuirá a la mitad y desaparecerá el fenómeno de olas de frío a partir de 2020. En verano se esperan olas de calor más largas y un ligero aumento de su frecuencia. Entre 2020 y 2050, las olas de calor pueden suponer el 30% de los días de verano,
pudiendo llegar al 50% a finales de siglo. Disminución de las lluvias entre un 15% y un 20% para finales de siglo. Las precipitaciones aumentarán durante los meses de invierno entre un 5 y un 20% y disminuirán en los meses de verano entre un 30 y un 50%. Se reducirá la frecuencia de días de lluvia moderada y aumentará el número de días de lluvia muy intensa. Además, el análisis de vulnerabilidad realizado en el País Vasco, así como varios estudios realizados en diversas áreas, permiten prever que habrá un aumento de las temperaturas mínimas y máximas en las ciudades. Para el periodo 2071-2100 aumentarán las máximas entre 4 y 5 grados Celsius y las mínimas entre 3 y 4 grados Celsius en las 3 capitales vascas. Se incrementará el número de días en los que se superarán en todas ellas los 35 grados. Las horas de calor serán más largas y calurosas. 40 municipios de la comunidad autónoma, en los que reside casi el 80% de la población, se verán afectados por fenómenos climáticos extremos como inundaciones, subida del nivel del mar y olas de calor. Se prevé también el calentamiento de la temperatura del agua y el ascenso del nivel del mar. Y un incremento de la flora invasora, la aceleración de los procesos de degradación del suelo, efectos en los cultivos y ecosistemas forestales y repercusiones en la salud de las personas. Ya ven que tenemos muchos motivos para sensibilizarnos y movilizarnos contra el cambio climático, que es, en definitiva, lo que pretende esta conferencia internacional, cambiar el cambio. Nada más por mi parte, salvo agradecer a las entidades patrocinadoras su apoyo y animar a la ciudadanía, empresas e instituciones a participar en esta gran cita contra el cambio climático que marcará un hito en la ciudad de Donostia San Sebastián y en el conjunto de Euskadi. Eskerrik asko. Konferentzia eta oso ondo erakutsi hori ere, martxan jarri ditugun estrategiak eta martxan jarri ditugun fundazioak hautan datzaren, ez? Gipuzkoan, talde hortatik hori bada hemen izatea. Agradecer la enorme labor que es Gipuzkoa, ¿no? Y la verdad es que unidos en una estrategia desde el gobierno vasco, el consejero Iñaki Arriola, ha desarrollado una estrategia en el ámbito de nuestras competencias. Buenos días a todos, con satisfacción esta decisión. En la que todas las personas que van a venir aquí se van a sentir el mismo aire, porque durante estos días la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Espera un momento, que te lo miro ahora mismo. Si no se mueven los elementos para que Más o menos, ¿no?